hoy. Muy bien, muchachos, me da como siempre mucho gusto estar aquí delante de ustedes. Saben que para mí es un enorme placer estar aquí dándoles clases. Saben que siempre va a ser así. Y pues el día de hoy, muchachos, vamos a iniciar el módulo 10. Y este módulo 10 lleva por título Sociedad Mexicana. Y eso es precisamente de lo que vamos a estar hablando, de nuestra sociedad como país. Muy bien, ustedes ¿saben lo que es un censo? Espero que sí lo sepan. Yo creo que sí lo han de saber. El censo de población, chicos, es un conteo general de nuestra población y vivienda que se lleva a cabo por el INEGI. Es una institución que se encarga de checar cuántos habitantes y cuántas personas existen y están registradas dentro de nuestro país. Y bueno, chicos, nuestra sociedad se compone por todos y cada uno de los miembros de esa población, por cada uno de esos ciudadanos mexicanos, individuales y al mismo tiempo como parte de una sociedad, que comparten y conforman un grupo de personas con diferentes características muy diversas como la edad, el género, la familia, su etnia, sus creencias, su cultura, su religión, etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes saben que una sociedad es un grupo de personas, porque se los enseñé en el módulo 4, es un grupo de personas que comparten dos cosas: espacio o territorio, es decir, cierto lugar, y cultura. Nosotros como mexicanos compartimos esas cosas, compartimos nuestro país, nuestra ciudad, nuestro estado y al mismo tiempo nuestra cultura, nuestras costumbres, nuestras tradiciones, y gracias a eso generamos sociedad mexicana. Para que podamos iniciar, chicos, vamos a hablar acerca de la estructura dinámica de la población. ¿Qué es la estructura dinámica de la población? O es más bien la estructura sociodemográfica. La estructura que se caracteriza por estar compuesta de pequeñas características, válgase la redundancia, y variaciones que nos hacen ver como una sociedad homogénea y al mismo tiempo heterogénea, es decir, una sociedad que es una misma, pero que tiene diferencias en su interior. Muy bien, ¿con qué propósito vamos a estar estudiando esto? Pues para que ustedes puedan llevar a cabo un análisis y traten de comprender la composición de la sociedad mexicana y los elementos que permanecen dentro de su cultura, como las manifestaciones sociales o el arte mismo mexicano. Entonces va a haber algún momento en el que vamos a estar hablando de arte. Ya saben que al profe casi no le gusta hablar de eso. Entonces vamos a estar aquí cotorreando respecto a nuestro país. Y pues vamos a iniciar con la estructura dinámica de nuestra población, porque podemos dividir, digamos así, la estructura sociodemográfica de nuestra nación de dos formas. Primero en la estructura dinámica y luego en las expresiones de la diversidad social. Y esas expresiones de la diversidad social son pequeñas cosas que nos hacen ser diferentes o que nos permiten a nosotros contemplar a México como un México multidiverso. Ustedes ya deben de saber qué es la multidiversidad. También lo vimos en el módulo 4 y hablábamos acerca de cómo en un solo país habitan diferentes personas con diferentes características. Vamos allá. Muy bien, chicos. Nuestra sociedad mexicana, chicos, se compone o se puede decir que nos nos otorga a nosotros dos papeles y vamos a hablar un poco acerca de ello. ¿Saben lo que es la identidad? A mucha gente le cuesta trabajo entender el concepto de identidad. Todos tenemos una idea vaga de lo que es la identidad, porque nos preguntan, o si se pregunta a uno mismo, ¿cuál será mi identidad? Enseguida pensamos en algunos de los rasgos que creemos que son propios de nosotros y que conforman nuestra identidad. Nuestra identidad son las notas o rasgos que nos permiten distinguirnos, esas pequeñas cosas que nos hacen diferentes a los demás y que generan cierto aspecto superficial o visual aparente de nosotros.
Nuestra identidad se compone de nuestros gustos, la forma en la que nos vestimos, la forma en la que hablamos, las pequeñas cosas que nos hacen ser quienes somos. Pues resulta, chicos, que en nuestra sociedad mexicana nos otorga a nosotros lo que se conoce como identidad colectiva. ¿Qué es la identidad colectiva? La identidad colectiva es una forma de sociedad que es una forma de, digamos así, convivir o existir dentro de la sociedad que se generó desde las sociedades tradicionales. Ya saben cuáles son las sociedades tradicionales, las primeras civilizaciones, los griegos, los aztecas, todo ese tipo de gente, ¿no? Que a través de los años buscaba generar una uniformidad más allá de la diferencia. Es decir, desde la existencia de las sociedades tradicionales, se pretendía conformar y unificar al pueblo como uno solo en vez de separarlo a través de sus diferencias. Nuestra identidad colectiva son esas pequeñas cosas que nos conectan como mexicanos y que nos convierten a nosotros precisamente en mexicanos. Aquellas cosas que, sin importar de dónde seamos, de Nuevo León, de Guadalajara, de Puebla o de Ciudad del Carmen, podamos identificarnos o podamos tener similitudes al formar parte del mismo país. Nosotros también somos otorgados por la sociedad el papel de actores sociales y al mismo tiempo estos dos papeles nos hacen ser miembros activos de la sociedad mexicana. Si no saben lo que es un actor social, que ya deberían saberlo, los actores sociales son los sujetos individuales, aunque también pueden ser colectivos, que desde sus intereses propios intervienen en una situación o en un proceso de construcción colectiva. Es decir, en español, un actor social es todo aquel individuo que hace algo por mejorar, cambiar o construir la sociedad colectiva de nuestro país. Actor social es aquel que ve una problemática como el racismo, el clasismo o el machismo y se decide hacer algo para cambiarlo, para mejorarlo. Entonces, nosotros como mexicanos tenemos nuestra identidad mexicana, pero no solamente por las cosas que nos hacen ser parecidos a otros mexicanos, sino también por el papel que se nos otorga como actores sociales para mejorar, cambiar y modificar a la sociedad mexicana. Eso es lo que nos hace a nosotros ser importantes dentro del país. Eso es lo que hace que cada mexicanito cuente, sin importar qué tan pequeño o qué tan insignificante se pueda ver. Cada uno de los ciudadanos de México compone parte de su sociedad y le da no solamente identidad al país mismo. La población es tan importante que sin ella literalmente no existiría el país. Para que un estado pueda ser un estado necesita población. Y si no la tiene, pues literalmente no puede ser considerado un estado tradicional. Entonces, nosotros como mexicanos somos quienes conforman el país y quienes le damos la apariencia que éste tiene en un panorama internacional. La forma en la que nos ven los demás es la forma en la que nosotros mismos debemos analizarnos para comprender cuál es nuestra identidad. ¿Cómo ven a los mexicanos en las películas? Eso es algo que a mí me encanta. La mayoría de las películas que nosotros vemos provienen de los Estados Unidos. Y los Estados Unidos tienen tanto contacto con nosotros que siempre nos retratan en sus películas. ¿Y cómo nos retratan? Siempre o nos ponen de cholos, o nos ponen de narcos, o nos ponen de indocumentados. Esos son como los aspectos más evidentes de México en la cultura popular. Y las películas gringas que se ven en todos lados y llegan a todas partes, generan una forma de ver a nuestros paisanos que eventualmente se esparce por todos lados y cuando menos te lo esperas ya tienes una imagen de nuestro país, una identidad del mismo. Y si bien nos caracterizan las fiestas, los relajos y ser buena onda, también nos caracterizan la corrupción, el narcotráfico y la brutalidad, ¿no? Siempre tienden a vernos como este pueblo de salvajes. No sé por qué,
pero pues bueno, sí sé por qué, pero ese es tema para otro día, ¿no? Eso solamente para que ustedes sepan ilustrar lo que es en realidad la identidad colectiva. La forma general en la que nos vemos todos y la forma en la que nos ven en el panorama internacional. Ahora, chicos, para continuar entendiendo lo que podemos tomar a consideración como la estructura dinámica de nuestra población, tenemos que entender que la mayoría de los datos obtenidos o esta variedad que existe en la estructura dinámica de nuestra población se obtiene a través del censo. Es durante el censo que se hacen un montón de preguntas que nos permitan a nosotros entender y comprender un poco mejor cuáles son las diferencias y las características que hacen a la sociedad mexicana una sociedad diversa. Entonces, ¿cuáles son estos? Bueno, ya les había dicho que la estructura dinámica se compone de dos. Los indicadores de diversidad social, que son estos indicadores que no están determinados a través de dígitos, sino más bien son cualidades, como por ejemplo las religiones que existen, las etnias de las que provienen algunas personas, el tipo de familia en el que se encuentran, si es una familia de un padre, si es una familia tradicional con papá y mamá, o si es una familia del nuevo siglo como dos mamás, dos papás, o si se trata de una familia estructurada multifamiliar como un abuelo, una mamá, etcétera, etcétera, etcétera. Esos son indicadores de diversidad social, indicadores que pueden no ser influyentes en los números, pero sí son importantes en cuanto a nuestro país, mientras que los indicadores sociodemográficos son aquellos que se pueden medir de forma cuantitativa, es decir, todas las pequeñas cosas que nos ayudan a tantear a la población, pero que se hacen usualmente a través de estadística. Esta estructura dinámica, la de cualidades y cantidades, es la que nos permite analizar la composición mexicana. Y de eso es de lo que vamos a hablar, de las características o los indicadores que son importantes, de esas pequeñas cosas que tomamos en cuenta para comprender un poco mejor cuál es la composición de nuestro México. Aquí pueden encontrar algunos, están de forma generalizada, la edad del sexo, el número de hijos por familia o la estructura familiar, organización familiar, la religión y secularización, el alfabetismo, la migración e intercambio cultural, la dispersión poblacional, y no lo incluí aquí porque estoy tonto aparentemente, pero también es importante, son importantes las etnias. Entonces, lo vamos a ir viendo uno por uno. Vamos a empezar. Edad y sexo. ¿Por qué es importante considerar la edad y sexo cuando tratamos nosotros de comprender la composición de nuestro país? Porque nuestras edades y sexos determinan el tipo de país que nosotros vamos a tener. Piénsenlo de esta forma. Un país donde se encuentran más jóvenes asegura un país con cierto progreso mental, mientras que un país donde existe más gente de la tercera edad es un país levemente más conservador. ¿Esto a qué se refiere? No quiere decir que la gente adulta o mayor quede completamente desvalidada al momento de dirigir al país, sino que las decisiones tomadas dentro de un país van a ser determinadas principalmente por la mayoría de la población. La forma en la que somos vistos y la manera en la que actúa, por ejemplo, nuestro gobierno, siempre será acorde a nuestra edad. En una ciudad o en un estado en el que existe una mayor cantidad de niños, ¿en qué se deben de centrar los derechos o cuál debería de ser la principal preocupación de las personas? Los niños. En un país donde existen más adultos de la tercera edad, ¿cuál debería ser la principal preocupación? Pues la principal preocupación sería satisfacer las necesidades de la mayoría de la población. Es decir, que si hay más adultos mayores, necesitamos tener suficiente abasto para sostenerlos, para otorgarles medicinas para las enfermedades que puedan tener, para tener el servicio de salud necesario para la gente adulta, para tener actividades, parques o medios públicos a través de los cuales la gente adulta se pueda mover cómodamente. Si en nuestro país o en nuestro estado, nuestra ciudad, saben que un estado es en realidad una ciudad, un país, cualquier lugar que comparta legislación y población, existe más gente joven, pues entonces deben de existir más programas para los jóvenes en los cuales se puedan exhibir, en los cuales se puedan exponer sus opiniones
su postura política, que existan más medios a través de los cuales se puede educarlos, etcétera, 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 ¿no? Nuestra edad nos ayuda a entender el tipo de país en el cual habitamos. Ya hablando de una forma generalizada, como les dije previamente, un país donde la mayoría es jóvenes es un país de una mente más abierta, mientras que un país donde la mayoría son adultos o mayores tiende a ser un país menos liberal, más conservador. Eso es una regla permanente. No tiene nada de malo, no estoy en contra de las formas conservadoras de pensar, solo digo que así es. Y por supuesto, también es importante determinar o conocer el sexo de las personas que habitan nuestro país. Ahora, chicos, quiero hacer un hincapié para que ustedes entiendan la diferencia entre su sexo y su género, porque este es un tema moderno y pues no, hay algunas personas que quizás puedan tener algún problema al comprender esta diferenciación o que no se sientan identificadas o excluidas debido a la diferenciación. Les advierto, chicos, que el sexo se trata más bien acerca de la genitalia con la que un ser humano nace. Solamente hay dos sexos, hombre y mujer, mientras que se tiende a creer que existen más de dos géneros, o eso es la nueva forma de pensar moderna. No sé lo que ustedes crean, lo que ustedes consideren al respecto, pero en un aspecto social general, esta es la nueva forma de sociedad en la cual nosotros vamos a existir y habitar. No estoy seguro de lo que suceda después, no estoy seguro de lo que ustedes puedan creer al respecto. Solo les puedo decir que sexo y género ya tienen una diferenciación. Entonces, les encargo a ustedes mismos que se hagan cargo de investigar eso o de determinar sus propias opiniones o tener sus propias creencias. No las voy a interrumpir ni les voy a decir, estás equivocado. A mí no me toca hacer eso. Lo que me toca aquí es nada más decirles que en teoría sexos solamente hay dos, hombre y mujer, mientras que la creencia social moderna es que géneros hay muchos. Entonces, yo no me voy a poner a hablar de eso, solamente lo digo como comentario para que no vayan a pensar que estoy excluyendo a una parte de nuestra composición social. Les decía, es importante conocer el sexo de nuestro país o de los miembros de nuestro país porque determinando también este mismo habremos de conocer las necesidades que pueden existir dentro de él. Es tan importante saber el sexo o el género de nuestra población que literalmente puede determinar el futuro o la forma de vida en un país. Japón tuvo un problema con sus últimos censos al darse cuenta de que A la casa. tienen una cantidad, cuidado con el micrófono, chicos, lo tienen abierto. Ay, joder. Por ejemplo, el país Japón tuvo un problema con el sexo de su población, porque resulta que en Japón tener una hija no significa el mismo honor familiar que tener un hijo, y durante mucho tiempo, entre los primeros años del 2000 al 2010, estuvieron abortando a muchas niñas para poder traer varones al mundo, ya que prefieren tener un hijo antes que una hija, porque un hijo dota de honor a la familia, mientras que una hija dota a otra familia de honor. Entonces estuvieron abortando a las niñas y teniendo niños, y para cuando llegó el 2010 y pasaron los últimos 10 años, de 2010 a 2020, hay 3 hombres por cada mujer en Japón. 2 de cada 3 hombres en Japón están destinados a no tener pareja y morirse solos. Así de importante es tener un balance y conocer la cantidad de personas de diferentes sexos que existen en nuestro país. ¿Qué tipo de dinamismo o qué tipo de, digamos así, prácticas puede tener un país donde existen 3 hombres por cada mujer? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que necesitan? Necesitan sacar a los varones de su país o empezar a meter más mujeres a su país, porque de lo contrario vas a tener un montón de familias de una sola persona que no van a ser activas, que no van a generar más crianza dentro del mismo país y que eventualmente es son 2/3 de la población que se van a acabar quedando solos sin producir lo mismo que produciría una familia completa. Entonces, Japón estuvo en apuros por no mantener un tanteo general de la cantidad de hombres y mujeres que había. Y todo eso pasó por su exceso de población.
solo le permitían a las familias tener un hijo o dos, y las familias preferían tener varones antes que tener mujeres. Los países orientales tienden a ser un poquito muy conservadores con el tema de los hombres y las mujeres. También es importante considerar el número de hijos que las familias tienen dentro de la sociedad. Yo sé que es un poco complejo entender cuáles son las importancias de estos indicadores sociodemográficos, pero les digo de verdad que lo son. Uno de los indicadores para medir o describir la familia mexicana es la tasa de fecundidad. Mide el número de hijos que nacen vivos por una mujer a partir de su edad fecundable, que son de los 15 para arriba. Y la comparación histórica de los niveles de fecundidad toma el número promedio de hijos que tiene una mujer y se compara en promedios de otros periodos. Entonces, desde la década de los 70, la tasa de fecundidad mexicana ha manifestado muchos cambios importantes. Antes de 1970, la tasa de fecundidad era altísima. Una mujer alcanzaba a tener de 6 a más hijos. Mientras que a partir de 1980 en adelante empezó a bajar a 3.8 hijos, y para 1995 la tasa de fecundidad era de 1.56 hijos. Es decir que las familias se fueron haciendo cada vez más pequeñas. Por supuesto que este descenso del número de hijos por familia se dio principalmente a las prácticas de regulación de fecundidad promovidas por los programas de planificación familiar. Y la planificación familiar tiene todo que ver con los métodos anticonceptivos, etcétera, etcétera, etcétera. También el número de hijos por familia nos permite entender a nosotros cuáles son los estados organizacionales de ciertas familias en ciertos lugares. A mayor cantidad de hijos, menor suele ser la educación de la familia. Sé que esto suena un poco cruel o clasista de mencionar, pero en los pueblos y en las comunidades rurales es más costumbre tener montones de hijos que en las ciudades. También es importante considerar el grupo étnico, y esta es una de las características más relevantes de nuestro país, porque en México habitan un montón de grupos culturales y étnicos que hablan diferentes lenguas y que tienen diferentes estilos de vida. A pesar de que comparten ciertas características con el resto de los mexicanos, su presencia en el país es diferente o es más importante, podemos así decirlo, porque son, digamos así, los patrimonios culturales más relevantes que existen acerca de nuestras civilizaciones antiguas. Las cifras de los grupos culturales y étnicos ahora son muy asimétricos a nuestro comportamiento poblacional general. Es decir, que los grupos étnicos son muy diferentes a nosotros y ellos no poseen el mismo crecimiento absoluto que la mayoría de la población. Entre más grandes nos hacemos, más chiquitos se vuelven los grupos culturales y étnicos, y también se tornan menos importantes para nuestro país, y deberíamos de procurar que no fuera el caso. También se toma en cuenta el alfabetismo y la profesión, es decir, hasta qué nivel educativo llegaron nuestros ciudadanos o qué tipo de profesión han encaminado, o en qué tipo de profesión se han dirigido. El alfabetismo, por supuesto, es la capacidad del individuo para decodificar y comprender lo que se lee y lo que se escribe. Obviamente, a mayor nivel de estudios, mayor capacidad para entender lo que se lee y lo que se escribe. La alfabetización, chicos, no es solamente poder saber leer y poder saber sumar. No, es qué tan capaces somos de desenvolvernos dentro de una sociedad que técnicamente se basa en el conocimiento para poder ser competente. Entonces, el alfabetismo mide qué tan competentes son las personas, y al mismo tiempo la profesión determinará hacia qué lado se dirigen o en qué mayormente o a qué mayormente se dedica el mexicano promedio para poder satisfacer sus debidas necesidades. No todos alcanzan a ser profesionistas, pero muchas personas alcanzan a tener ocupaciones o trabajos. Entonces son dos cosas muy diferentes, por lo que es necesario entenderlo y tantearlo. La dispersión poblacional es otra cosa relevante en nuestro país. La dispersión poblacional se basa en la cantidad de personas que existen o que habitan en un país y qué tan cerca se encuentran. Si se fijan, tenemos un mapa de la distribución de la población de los estados de México aquí. Y fíjense nada más de forma directa en este instante, cómo es que esta división de la dispersión poblacional
se encuentra directamente relacionada a los semáforos de coronavirus en los que nos encontramos. Campeche está en semáforo verde desde hace semanas, desde hace un mes. Y la cantidad de personas que fallecen aquí en Campeche se redujo de forma increíble, mientras que en el país diario se está muriendo gente. Aquí en Campeche se mueren semanal o quincenalmente entre 7 y 4 personas. ¿A qué se debe? Se debe a nuestra dispersión poblacional. La dispersión poblacional se relaciona directamente a la cantidad de personas que viven por metro cuadrado en un territorio. En Campeche, nuestra dispersión poblacional es muy abierta, es decir, que hay muchas personas que se encuentran dispersas por todo el estado. Nuestra población o nuestro territorio no son asimétricos. Hay más territorio que personas, mientras que en otros lugares del país hay más personas que territorio. Y aquí podemos ver una concentración. Obviamente, chicos, a mayor población en menor espacio, mayor necesidad. Por supuesto, también es importante la organización familiar. Hay diferentes formas de organización familiar y nosotros tenemos que comprenderlas. Ya les había puesto ahí una tarea acerca de los tipos de familias y espero que sigan siendo importantes para ustedes. Los tipos de familias son relevantes porque nos determinarán o nos ayudarán a entender cuáles son las necesidades que tienen los miembros de la sociedad de forma individual, y es decir, la estructura familiar es el primer tipo de estructura social con el que tenemos contacto, y en la mayoría de las ocasiones nosotros ignoramos los tipos de familias que pueden existir y cuáles son las diferencias que existen entre estas familias que las hacen tan específicas o que las hacen tener ciertos tipos de necesidades. Una organización familiar no consta únicamente de si se tiene una familia tradicional o una familia homoparental. La mayoría de las personas creen que hay dos formas de organización familiar: las familias normales y las familias homosexuales. Y la neta es que no. Desde siempre la gente defiende el título de es que la familia es una, papá, mamá e hijos. Y eso es mentira. Hace mucho que la organización familiar no es así. Hay hijos que son crecidos por sus abuelos, hijos que son crecidos por un solo padre, hijos que son crecidos por la mamá y una abuela, hijos que son crecidos por padres no biológicos. Existen muchas formas de organización familiar, no precisamente la familia tradicional como se le conoce, porque en realidad la familia tradicional desde hace mucho tiempo se empezó a dividir y cambiar y mutar. Existen muchas formas de familia, chicos, y quiero que eso les quede claro desde ya para que dejen de pensar que existe una estructura de la familia tradicional, ¿no? Porque todo el mundo aquí pelea por la familia, papá, mamá e hijos, y están excluyendo a una gran cantidad de la población, como a los niños que crecen en círculos familiares generalizados, los hijos adoptivos, los niños a los que los crece la abuela, a los que los crece un solo padre, y no los estamos metiendo en el mismo saco solamente porque su familia es diferente a la nuestra. Eso está mal. Muy bien, también es importante tomar en cuenta la religión y la secularización, la cantidad de personas que comprenden la diferencia entre la educación y la religión, y la cantidad de personas que, movidos principalmente por sus posiciones o sus ideas religiosas, toman decisiones basadas en lo que ellos consideran la moral y el bien, en vez de considerarlas o ponerlas sobre tela de juicio y valorar la secularización de la normalización de lo que se conoce como la ciencia y lo no religioso. ¿A qué voy con esto? ¿Qué tan religioso es un país? Influirá directamente en su cultura, sus tradiciones, sus decisiones, sus votaciones y todo lo que tenga que ver con la forma en la que piensa el país. A más religioso el país, más moralista el país. A más moralista el país, menos posibilidades de que se otorguen derechos o leyes que no vayan acorde a la moral religiosa, como el derecho al aborto, tema que no vamos a tocar, pero que comento para que sepan a qué me refiero. Es importante que nosotros sepamos o entendamos qué tan importante es la secularización en nuestro estado o en nuestras pequeñas ciudades, porque a mayor secularización, mejores formas de educar al país. Quiero decir de una forma generalizada que la religión siempre presenta un desafío para la educación, porque la religión no permite la educación generalizada en un aspecto abierto. No estoy diciendo que la religión sea mala. Hay personas que se educan a través de la religión o en instituciones religiosas y son buenas personas. Solo estoy diciendo que en un aspecto general, la población mexicana tiende a ser más difícil de educar cuando es religiosa.
También es importante entender la migración y el intercambio cultural. La migración y el intercambio cultural son la cantidad de personas que llegan a nuestro país y que lo habitan a pesar de que no son mexicanos. Ellos nos permiten a nosotros ser una sociedad completamente cambiante y diversa. A mí me importa mucho la migración y el intercambio cultural porque me encanta intercambiar tradiciones, alimentos, etcétera, 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 con personas de otros países. Esto depende directamente de las personas que suelen mudarse hacia aquí. En México hay mucha gente de Honduras, hay mucha gente de Venezuela, y parece nada, pero gracias a esas personas a veces tenemos cosas que otros lugares no tienen. Hay un restaurante cerca de Parque Central que se llama El Arepazo, donde venden comida venezolana muy rica, y eso se lo debemos al intercambio cultural. Todas estas partes constituyen a la sociedad mexicana y la hacen ser una sociedad diversa y heterogénea que, a pesar de que es diferente, tiene una identidad colectiva que nos permite a todos nosotros formar parte de una sociedad dinámica, una sociedad que tiene características cuantitativas que se pueden medir y características cualitativas que nos caracterizan a nosotros por ser quienes somos. Nuestra identidad no se puede medir en números, también se tiene que medir en esas pequeñas cosas que nos hacen especiales o que nos hacen diferentes al resto de las personas en el país. Durante el resto del módulo estaremos hablando acerca de eso, de nuestra sociedad, de cómo se compone, de cuáles son sus características y de por qué es tan importante analizarlas y conocerlas para conocernos a nosotros mismos, en nuestra postura como mexicanos y a nosotros mismos en nuestra postura como actores sociales en México. Con eso terminamos la clase de hoy, chicos. Estén pendientes acerca de su tarea. Les voy a mandar un WhatsApp cuando ya esté lista y nos vemos el día de mañana. Que tengan muy bonito día. Ya se nos acabó el tiempo de la sesión. Dudas y comentarios pueden enviarlas a WhatsApp. Que tengan muy bonito día. Buen provecho si van a desayunar y se cuidan. Ya terminamos.